pues hay que salir, si no, no cabe ni sol. Bueno, yo No sé, todo es criticable, es ¿cómo loable que el gobierno se ocupe de hacer algo, pero el hecho de que haya tanta avaricia de parte de los financieros, de quienes financian este tipo de vivienda, y del gobierno que no sabe establecer una normatividad adecuada, que resulta lamentable el programa cuando debería haber un aplauso generalizado. Claro. Voy por el rumbo de la colonia 20 de noviembre y recuerdo, digo, la colonia Durango, digo, cuando aquellos terrenos eran de 400 metros. 15 por 30, 450 era el terreno tipo, pero un terreno de 200, de 160, 180 metros cuadrados, en las circunstancias. ¿Qué no cambió la mentalidad de 400 a 250? No a 200, a la grosería que hay ahora de 40 metros cuadrados. Es una cosa inhumana. Los terrenos, cuando tú tuviste un programa siendo gobernador, ya ves, en ocasiones, digo, es decir, preguntarle al empleado sobre su gobierno, muchos sabemos lo que hizo, ¿no?, los logros, pero en ocasiones queremos salir de alguna duda. ¿Qué medidas tenían aquellos terrenos? ¿En qué te basas para realizar aquel famoso programa? Realmente el programa fue un programa del gobierno de la República, lo dirigió el presidente Miguel de la Madrid, y hubo recursos del Banco Mundial y hubo recursos directos de la Federación. La buena voluntad de los ejidatarios que llegaron a un convenio con el gobierno para entregar parte de sus tierras, y sobre estas tierras adquiridas a muy bajo costo, regularizadas por el gobierno federal, se logró establecer fraccionamientos con la clase de servicios a los que me referí hace un momento, y sobre ellos se les ayudaba para que hubiera autoconstrucción. El éxito del programa fue la autoconstrucción. La gente no quedaba endeudada y su poquita o modesta capacidad de financiamiento y de pago la utilizaba para adquirir mensualmente materiales de construcción, apilarlos ahí en su lote, y después, con la ayuda de sus vecinos, entre todos iban levantando las viviendas. Así se hicieron los fraccionamientos llamados populares en el estado. Fueron 109,000 acciones de vivienda, no fue cualquier cosa, y se terminaron todas las invasiones de la República, o del estado. Imagínense ustedes, llegaba un pillo, se ponía de acuerdo con el dueño de un gran terreno y le decía: vamos a invadir este terreno. Lo invadían, y después el dueño del terreno llegaba con el gobernador del estado, desde luego, y le decía: oye, qué barbaridad, me invadieron, es una grosería y el gobierno no ha hecho nada. El gobernador se ponía a regularizar la propiedad, pero tenía que pagarle al dueño del terreno el valor de ese terreno. Verde, ¿de quién era? Ese fue un ejemplo. Pues ya no recuerdo quiénes eran los dueños, y si lo recuerdo no lo digo para no lastimar a gente que ya se murió, pero en el fondo era un fraude. El dueño se ponía de acuerdo con algunos malos servidores públicos, lograba un pago exagerado por su terreno, y después venía la regularización por el gobierno del estado. Eso se acabó en mi gobierno, yo no lo toleré. Bueno, hubo honestidad ahí. Pues cuando menos hubo la voluntad. Influye la honestidad, porque en la actualidad hay miles de personas, miles de familias de la Morita 1, Morita 2. Pues qué bueno que lo dices tú. Yo no diré que fui honesto, porque eso sería elogio en boca propia. Yo procuré gobernar, y debe ser lo que se debe proponer todo gobernante que desee servir con lealtad, procurar ajustarse a la ley en todo momento, procurar evitar que sus colaboradores se salgan de los lineamientos legales, y perseguir la corrupción y combatirla como de lugar. Además, licenciado, recuerda que no eras monedita de oro. ¿En qué sentido?
Pues cuando la monedita de oro todo el mundo lo quiere, ¿no? Ah, bueno. Por eso, bueno. a eso me refiero, ¿no? Es que es un humano, una persona que tenía la voluntad de gobernar, quería gobernar, quiso gobernar, pudo gobernar, digo. Sí, no, nadie es monedita de oro, tienes toda la razón, sí es cierto, ya olvidaba yo ese sentido pícaro que le damos a la expresión. Nadie es monedita de oro para caerle bien a todos, tienes toda la razón. Oye, Luciano, hay una situación, y tú, Víctor, a lo mejor estás de acuerdo conmigo. ¿Por qué en ocasiones, o qué ha faltado quienes están encargados de estudiar la historia en Baja California, de poder investigar y realmente hablar quién han sido nuestros gobernadores? Pues es un tema muy interesante. Los círculos de estudios históricos deben ahondar sobre la figura de los gobernantes de todos los colores, para establecer los aspectos más importantes de su obra de gobierno. No solo obra de gobierno, ¿no? A eso no me refiero, sino realmente quién han sido de su actuación, su persona, dónde nacieron, cómo surgieron, por ejemplo, cómo surgió, claro, cómo cuál llegó, fue su lucha universitaria, claro, qué hizo en la Ciudad de México, cómo llegó a la casa del estudiante, mira, a tus tiempos que había zona libre, tus tiempos que faltaba universidad. Digo, sinceramente, estás hablando aquí de la historia de nuestra ciudad y de nuestro estado. Eso es. En efecto, falta ahondar, hacer hay gente que se ha dedicado con mucho éxito, diría yo que muy bien. Fue la lucha de toda una generación de jóvenes. Federico Valdés, mi querido Güero López Gutiérrez, Luis, los hermanos Torres Coto, con José Luis Rendón de Ensenada y los hermanos Torres Coto formamos el Comité Juvenil Pro Universidad de Baja California, lo presidía Julio, yo era el secretario general y tenía muchos integrantes. El Club Universitario Tijuanense, el Club Universitario de Mexicali, el Círculo Estudiantil Tecatense, el Club Universitario y los círculos estudiantiles de Ensenada, en fin, toda la comunidad universitaria, todos los estudiantes de Baja California, los jóvenes que estudiaban secundaria, preparatoria, vocacional, y que veían truncados, los padres de familia que no podían ver a sus hijos realizarse plenamente en el plano intelectual o de preparación de educación superior, porque no había escuelas en Baja California que lo permitieran. Después vino la obra de la Revolución Mexicana a establecerse en Baja California, que es la obra de la Revolución, y crearon la Universidad Autónoma de Baja California, los tecnológicos regionales en el estado, y ahora tenemos un sinnúmero de escuelas sostenidas por el gobierno de la República y parcialmente por el gobierno del estado que funcionan en Baja California, hasta una preparatoria federal que no teníamos. Ya teníamos la prepa, pero no era federal, es la única preparatoria federal en el país. También la debemos al licenciado Echeverría. El presidente Echeverría otorgó los recursos materiales para que se levantaran los primeros edificios de la Universidad Autónoma de Baja California. Y después, otros gobiernos hemos apoyado para que crezca esta universidad, pero fundamentalmente los recursos de la Federación. El pueblo debe saber que es el gobierno federal el que sostiene con un 55% a la Universidad Autónoma de Baja California, y el gobierno del estado solamente aporta el 45%. ¿Qué pasó con los estudiantes? ¿Cómo fue esa lucha para lograr la universidad? Puede ser una lucha pacífica, apasionada, participar en reuniones, en congresos, en protestas en la vía pública, convencer a funcionarios de la bondad del proyecto. Hubo una gran recepción de un hombre de una gran sensibilidad social, que tuvimos el honor que gobernara nuestro estado. Digo tuvimos porque a mí me pareció un gran gobernante de Baja California. Tampoco era monedita de oro, el licenciado Braulio Maldonado Sández, y a él se debe que en el año de 1956 se aprobara la ley orgánica
que creaba la Universidad Autónoma de Baja California. Licenciado, por ejemplo, que lo interrumpa, ¿no? Hay muchos amigos nuestros que manejan aquel episodio de la UMLA, la Universidad Militar Latinoamericana. Bueno, ¿Qué nos podría comentar de esas? Los jóvenes que no teníamos oportunidad de estudiar en Baja California porque no había institutos de educación superior, teníamos dos opciones. Entrábamos a la preparatoria del Instituto Aguacaliente, donde yo estudié mi secundaria, y muchos, casi la inmensa mayoría de los profesionistas bajacalifornianos ahí estudiaron, o en la Obregón, donde había una secundaria. Teníamos la disyuntiva de seguir estudiando aquí o irnos a estudiar la preparatoria a México. Si estudiábamos en alguna preparatoria incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, nos era más fácil acceder como alumnos regulares a la Universidad Nacional, a la UNAM. Otros en Guadalajara lo mismo, pero otros optaron por escuelas privadas, se fueron al Instituto de Monterrey, Tecnológico de Monterrey, otros se fueron a universidades privadas en Guadalajara y otros a Sonora, a la Universidad del Estado, pero la inmensa mayoría estudiaron aquí la vocacional, la preparatoria, y de aquí buscaron acomodo en alguna escuela del interior de la República. ¿Cuántos jóvenes compañeros nuestros truncaron sus posibilidades de ser universitarios profesionistas porque no había oferta que atendiera su necesidad? No tenían medios para trasladarse a la Ciudad de México. Para una familia normal de recursos medios resultaba sumamente oneroso mandar uno o dos hijos a estudiar fuera de la ciudad de Tijuana. Entonces muchos optaron por emigrarse. Gran parte de la generación a la que yo pertenecía en la secundaria se emigraron, muchachos preparados. La escuela nos preparaba en cursos de carpintería, de ajuste, de modelado, de electricidad, y esos pues no lo sabrá, pero entonces lo sabía. Debemos pugnar porque los métodos de estudio o sistemas de estudio lo repongan, exactamente, sí. Pues muy interesante. Era costoso entonces irse a la Ciudad de México, una alimentación. Yo creo que usted todavía no comía. Mi querido amigo, a ti te gusta hablar de fotografías viejas, amarillas. ¿Por qué no hablamos del cuadro luminoso de la actualidad, de lo que es en este momento? Es muy bonita la historia, pero no tiene una relación de causa-efecto con el futuro. Nos sirve para madurar, para saber qué es lo que se debe hacer y no hacer. Pero lo más importante para un joven que nos pueda estar escuchando, o para la generación actual, que es mucho más joven que un servidor, pues es sentir qué opinamos tú, Hernández y yo, de la actualidad, cómo vemos el mundo que nos rodea. Sí, pero yo siempre he establecido que todo tiene un principio. Yo te pregunto cómo es la situación, ¿no? Cómo viviste, cómo te fue superando. Ahora, cómo poder lograr esos objetivos cuando tenemos otras condiciones de vida, ¿verdad? Por eso siempre... Bueno, ya ahora debemos apreciar todo lo que tenemos. Hubo un gran esfuerzo de las generaciones, un sacrificio de las generaciones pasadas para tener lo que ahora se nos hace natural. Carreteras, presas, sistemas de riego, electricidad, una geotérmica enorme de Cerro Prieto, la termoeléctrica de Rosarito, la supercarretera, la carretera transpeninsular, la carretera Mexicali, la Rumorosa, el ferrocarril del desierto, las escuelas, las universidades. No, es el trabajo de varias generaciones, y se sigue construyendo Baja California, porque el Estado, su población sigue creciendo. Inclusive todo cambia. Imagínate, en el tecnológico ¿sabes qué? Pero ahorita les cuento, ahorita regreso.